Buenos días a todos. Qué gusto tenerlos acá compartiendo y discutiendo este importante tema titulado Impacto de la Ley 254 del 2021 en el servicio de agente residente. Mi nombre es Ana Carolina Ureña, chair del Comité de Legislación e Impuestos de AmCham. Si me regresas la diapositiva, Fede, por favor, para saludar a nuestros patrocinadores que siempre nos acompañan y hacen posible todos estos eventos: el Platinum Leadership Circle, 3M, Pfizer, AES Panamá, Chevron, Johnson Johnson y nuestro miembro Gold, Fortinet. Muchas gracias. Y como les decía, bueno, este es un tema que llega a nosotros a final del año pasado. Pues obviamente tiene sus antecedentes desde hace varios años, pero llega a ser crucial para sujetos obligados, regulados, no financieros, financieros y no financieros, especialmente para los abogados, que a veces da un poco la impresión de que últimamente se han enfocado mucho en usarnos como herramientas para cumplir las distintas obligaciones locales e internacionales, y se nos han sumado varias obligaciones. Y de aquí nace este conversatorio. Vamos a discutir la ley 254 del 11 de noviembre del 2021, que introduce adecuaciones a la legislación en materia de transparencia fiscal internacional y de prevención de blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, que salió en Gaceta Oficial, en la Gaceta Oficial número 29.413A. Esta ley, muy curiosa, modifica el régimen introducido por la Ley 23 del 2015 sobre blanqueo de capitales y prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Aumenta sanciones, modifica la Ley 51 del 2016 sobre intercambio de información fiscal, modifica la Ley 52 del 2016 sobre registros contables para personas jurídicas tradicionalmente conocidas como offshore. Y ahora incluye a aquellas personas jurídicas, sociedades o fundaciones no operativas, incluyendo las que mantienen activos a nivel local. Incluso modifica el Código Fiscal en relación a la suspensión de sociedades por morosidad en el pago de tasa única. Bastante complejo. Y tomando en cuenta tantas modificaciones, sabemos que para un estudio adecuado hay que desmenuzar la ley, hay que seccionarla de acuerdo al sujeto regulado que se trate. Y por eso les hemos organizado este panel para revisar y aclarar dudas sobre el impacto que tiene esta ley, la ley 254, en un servicio tan básico y clave como lo es el de agente residente. De inmediato les voy a presentar a los panelistas, nuestros expertos de hoy en temas legales, contables, de cumplimiento y de ciberseguridad. Las preguntas saben que las pueden hacer a un panelista en específico o de forma general a través del panel de chat, y las vamos a estar leyendo y respondiendo al final. Primero tenemos a la licenciada Alexandra Curani. La licenciada Alexandra Curani es abogada egresada de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá, especialista en Derecho Corporativo y Derecho Mercantil, socia cofundadora de Legalia Panamá y profesora a nivel de maestría en la Universidad Santa María la Antigua. Cuenta con estudios de maestría en negocios internacionales, cursando en la Universidad de California, Estados Unidos, mediante el programa de becas Fulbright. Adicionalmente, tiene un posgrado en compraventa internacional en la Universidad Carlos III de Madrid, España, y cuenta con un posgrado en docencia superior otorgado por la Universidad Marítima Internacional de Panamá. También contamos en el panel con la licenciada Mayra Rodríguez. La licenciada Mayra Rodríguez es contador público autorizado y licenciada en Derecho y Ciencias Políticas, doctoranda en Ciencias Económicas y Empresariales en la Universidad San Pablo, CEU, de España, y cuenta actualmente con maestrías en Derecho Procesal Penal Tributario. Es especialista en prevención de blanqueo de capitales, delitos financieros, evaluación de riesgos y gobierno corporativo. Es consultora jurídica con amplia trayectoria profesional en el sector financiero. Participó en la primera evaluación de cumplimiento regulatorio de GAFI en Panamá y en el año 2017 en representación del sector fiduciario.
Integró las mesas de las discusiones de la Ley 70, que reforma el Código Penal, el cual penaliza la evasión fiscal en Panamá, así como también de la discusión de la Ley 76 de febrero del 2019, que aprueba el Código de Procedimiento Tributario en la República de Panamá. Actualmente es docente en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Santa María de la Antigua, en Panamá. Y también nos acompaña en el panel el ingeniero Jorge Lara. El ingeniero Jorge Lara es ingeniero de sistemas de información, tiene una maestría en ingeniería gerencial, cuenta con una maestría en informática aplicada con énfasis en seguridad de la información, tiene diversas certificaciones profesionales como CompTIA Network, CompTIA Security, Certified Ethical Hacker, Certified Computer Hacking Forensic Investigator y es auditor interno ISO 27001. Actualmente es gerente de comercialización de Business and Solutions Consulting y es responsable de supervisar todas las operaciones de seguridad de la información de la compañía. Muchísimas gracias por acompañarnos a los tres panelistas. Estamos muy honrados de tenerlos aquí y compartir esta mañana con ustedes. Y bueno, sin más, podemos iniciar. Vamos a iniciar los panelistas y al final contestaremos las preguntas y respuestas. Muchísimas gracias y adelante, Alexandra. Muchas gracias, Ana Carolina. Para mí es un placer poder compartir con ustedes hoy este tema tan importante. La verdad es que desde el momento que nos hicieron llegar la invitación, pues aceptamos inmediatamente porque es un tema tan relevante para Panamá como país proveedor de servicios corporativos internacional y sobre todo para nosotros los abogados que prestamos el servicio de agente residente. Así es que vamos a comenzar pues la presentación. La parte que nos toca a nosotros como abogados exponer en el día de hoy es el impacto que tiene, ¿verdad?, los cambios que ha introducido la Ley 254 en la prestación del servicio de agente registrado propiamente tal. Voy a compartirles la pantalla para que puedan seguir un poco mejor lo que vamos conversando y de esa forma damos un mejor seguimiento al tema. Bien, esta ley, como bien mencionaste, es una ley que acaba de ser promulgada en noviembre del año pasado. Esta ley introduce modificaciones en materia de blanqueo de capitales, prevención del financiamiento del terrorismo y armas de destrucción masiva en general, que ya existían antes de la ley 254. Ahora, ¿qué vamos a nosotros analizar hoy? Es cuál es el impacto de estos cambios realmente, ¿verdad?, en el ejercicio profesional del agente residente. Yo quisiera comenzar esta presentación mostrándoles esta imagen. Ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver unos osos polares con el impacto de la ley 254 en el servicio de agente residente? Detengámonos un segundo nada más a ver qué le está pasando a estos osos polares. Estos osos polares están en un gran problema en este momento. Ellos tienen miedo, tienen incertidumbre, tienen ansiedad, temor. Ellos están en un problema grave, están en el medio del mar y no saben si van a poder regresar a tierra, si van a sobrevivir o no. El problema de ellos se genera a raíz de cambios. En el caso de ellos es un cambio climático. Bueno, nosotros, los agentes residentes, incluyo también a contadores, ¿verdad?, todos los que tenemos que ver con esta industria, somos o nos vemos reflejados en esta imagen. ¿Por qué? Porque a raíz de todos los cambios que se han generado de forma tan súbita y tan rápida, nos encontramos con mucha ansiedad, con mucho temor, con mucha incertidumbre de si vamos o no a poder cumplir realmente con todas las normativas que se han impuesto, ¿verdad?, para el ejercicio del servicio de agente residente. Así es que si ustedes me preguntan si esta ley tiene un impacto enorme. Ha modificado varias normas, pero hoy puntualmente vamos a ver los cambios puntuales que se han hecho en la ley 23, que es la ley de debida diligencia de conocer a tu cliente, en la ley del registro de beneficiarios finales y en el tema de registros contables, que si bien es el tema que va a exponer la licenciada Mayra, para nosotros los agentes residentes, el cambio que se ha dado en temas de registros contables es el cambio más sensitivo y el reto más grande que cumplir. ¿Okay? Entonces, iniciemos.
Como bien se señaló en la introducción de esta conferencia, existen antecedentes de la Ley 254. Y yo se los presento aquí para que ustedes tengan claro que primero tenemos la Ley 23 y su correspondiente reglamentación, que es donde usted va a encontrar todas las obligaciones de conocer a tu cliente, lo que hay que pedirle al cliente, el tema manual de cumplimiento, entre otras cosas. La Ley 52 del 2016 es la ley que estableció la obligación de mantener registros contables para sociedades que no tienen actividades dentro de la República de Panamá, bien conocidas como sociedades offshore. Es decir, que no es que la ley 254 ahora crea por primera vez la obligación de llevar registros contables, pero sí introduce cambios fundamentales en cuál es la obligación ahora de la gente residente respecto a esos registros contables, que es lo que vamos a ver ahora también más adelante. Tenemos también la ley 124 del 27 de enero del 2020, que es la que crea la Superintendencia de Sujetos No Financieros, y también la ley 129, que es la que crea el Registro Único de Beneficiarios Finales. A continuación, vamos directo al grano, a ver cuáles son puntualmente esos cambios que nos tienen como a los osos, con miedo, sin poder dormir y con dolor de cabeza. La ley 254 contiene el concepto de beneficiario final, y aquí no me voy a extender mucho porque ya todos conocemos mal que bien el concepto de beneficiario final, y este concepto ustedes lo van a encontrar de forma diferente en la ley 29, en las reglamentaciones, resoluciones, eso está definido por todos lados. Lo importante es que nosotros los agentes residentes tengamos el mecanismo y sepamos cómo definir quién tenemos que declarar como beneficiario final en la plataforma que se va a crear de beneficiarios finales y también en nuestros expedientes. En el caso de una sociedad es muy fácil, porque si el accionista es una persona natural, es fácil determinar que el beneficiario final es toda persona natural última que ejerce control sobre la entidad. Pero el tema se complica cuando el accionista de la persona jurídica es a su vez otra persona jurídica. Muchas veces ni siquiera son personas jurídicas panameñas, también hay trusts, fundaciones, y ahí se va complicando la red, y nosotros tenemos la obligación de llegar al beneficiario final último, y hay unas reglas de porcentajes que tenemos que seguir, tanto para sociedades como para cualquier entidad jurídica de la cual nosotros prestemos el servicio de agente residente, incluyendo las fundaciones. Así es que ahí les dejo el artículo 4 para quien lo quiera revisar, y vamos puntualmente a los cambios, ¿ok? Nosotros los abogados, a través de las regulaciones actuales, estamos obligados a realizar una evaluación de riesgo de nuestros clientes. ¿Qué es eso de riesgo? Bueno, ya sabemos que usualmente el riesgo se cataloga en riesgo bajo, riesgo medio y riesgo alto. Pero no es que la gente residente va a llegar y va a decir, ah, yo creo que fulanito es riesgo medio o que menganito es riesgo bajo. No puede ser subjetivo. El abogado, mediante esta norma, tiene la obligación de establecer una matriz de riesgo, y los parámetros y los factores de dicha matriz tienen que ser científicos. ¿Cuáles son esos factores? Bueno, por ejemplo, tipo de cliente, si es PEP o no, ubicación geográfica, tipo de producto o servicio que la firma le está prestando a ese cliente, canales de distribución, entre otros. Así es que esos factores son los que forman esa matriz, y luego se ingresan los datos, ¿verdad? Tanto del cliente como de la persona jurídica, y eso te va a reflejar el perfil de riesgo, la evaluación del riesgo. ¿Qué sucede? Muchos agentes residentes, pequeños, abogados, firmas chiquitas, no tienen el recurso financiero para contratar los servicios, por ejemplo, de un software o de una empresa que preste el servicio. Y entonces improvisan las matrices, no las actualizan cuando hay cambios de las listas de los países, y se forma un despelote porque realmente no tienen la capacidad ni el conocimiento para mantener actualizada esa evaluación de riesgo. Obviamente la recomendación siempre va a ser mejor contratar el servicio, ¿verdad?, de un software, y tú simplemente tienes que ingresar la información y tienes un método científico para poder determinar la evaluación de riesgo. No solo es hacerle la matriz al cliente cuando inicia la relación profesional con ustedes, sino que estamos obligados a darle un seguimiento y a mantener la documentación que respalde esa evaluación de riesgo y a mantenerla actualizada. Así este es un tema
que requiere obviamente de tiempo y de recursos que tiene que destinar el agente residente para poder tener esto al día. Ahora, en el punto 3, esto sí es nuevo, ¿ok? Ahora a nosotros los agentes residentes nos están pidiendo también que tengamos el perfil financiero y transaccional de nuestros clientes. Se agregó el artículo 26B a la ley 23 y este artículo es un artículo muy corto que está a la espera de reglamentación. Y básicamente lo que dice este artículo es que el agente residente tiene la obligación de obtener la información por parte de su cliente, tanto de su perfil financiero y transaccional. ¿Qué podemos hacer aquí? Esto no está reglamentado todavía, pero normalmente todos los agentes residentes les mandamos a los clientes un formulario, ¿verdad?, para que complete la debida diligencia. Dentro de este formulario, nosotros le preguntamos a los clientes, por ejemplo, monto estimado de movimientos mensuales, anuales, activos que va a tener dentro de la sociedad, países de actividad, descripción detallada de la actividad, entre otras cosas. Sin embargo, nuestra obligación no es solo preguntárselo, sino monitorear que en efecto el cliente se esté dedicando a eso y esté dentro de ese perfil que nos dijo. Y aquí hay una línea delgada, ¿verdad?, de cuál es hasta dónde podemos llegar nosotros los abogados que no somos contadores en la interpretación, por ejemplo, de registros contables o de estados financieros. Hay muchos abogados que no tienen idea ni siquiera cómo se lee un estado financiero o un registro, un balance general. Entonces, estamos a la espera de la reglamentación. Esperemos que la reglamentación establezca esos límites, porque si bien nosotros podemos, con la ayuda de un contador, verificar esta información que haga sentido al menos, está limitado, ¿verdad?, el conocimiento que tenemos en temas contables y perfiles. Así es que aquí estamos muy pendientes de qué es lo que se va a reglamentar para poder entonces adaptar tanto nuestros formularios como nuestros mecanismos de monitoreo para poder cumplir con esta obligación de la ley 23. Como les dije, no es solo preguntarle al cliente su perfil, sino darle un seguimiento continuado a esa relación de negocios y pedir documentación que nos demuestre, ¿verdad?, cuál es la actividad real que está teniendo el cliente con esta sociedad. Entonces, aquí hago una pequeña pausa. ¿Por qué? Porque nuestro rol anteriormente como agente residente era básicamente incorporar, estar pendiente si el cliente necesitaba realizar cambios y pagar las tasas anualmente. Pero ahora ya nuestro rol cambia radicalmente. Ahora, si tú te quedas nada más en la incorporación y en cobrar la anualidad, estás frito porque la ley te está obligando a que tú lleves una evaluación de riesgo, un perfil financiero y transaccional de cada una de las personas jurídicas para la cual tú le prestas el servicio de agente registrado, aunado al tema del registro de los beneficiarios finales que les voy a comentar ahora. Y vamos entonces al punto 5 de la presentación, que habla de las sanciones. Bueno, las sanciones son extremadamente altas. El artículo 60 establece que la multa mínima por incumplimiento de las normas establecidas en la ley 23 para el sujeto obligado, es decir, para el agente residente, empiezan en $5,000 hasta $5 millones. Digo, cuando uno ve esto, uno dice, bueno, ya mejor me dedico a otra cosa, porque el riesgo, ¿verdad?, al que uno está expuesto por la prestación del servicio de agente residente es sumamente alto. Los criterios para las sanciones están establecidos en la ley y van a depender de la gravedad de la falta, de la reincidencia del sujeto obligado, de la magnitud del daño que esa falta está ocasionando y del tamaño del sujeto obligado. Bueno, cuando escuchamos esto decimos, bueno, pues espero que cuando estén evaluando algún día si me van a poner una multa, sepan que soy una firma nada más con 2 abogados, con 3 abogados y que tengan piedad. El problema es que no tenemos certeza y siempre queda un criterio subjetivo, ¿verdad?, para la imposición de estas sanciones que nos tiene a nosotros, los agentes residentes, sumamente preocupados. Aparte de las sanciones económicas, está el tema de que la autoridad puede entonces también suspender los derechos corporativos. Ya saben que si se suspenden los derechos corporativos no se puede incorporar nada en el registro público ni pedir certificaciones, y para reactivar la sociedad hay que pagar $1,000 de multa.
y posteriormente la liquidación forzosa administrativa. Estos son los cambios medulares a la Ley 23. Tenemos también los cambios a la Ley 52, de lo cual va a hablar la licenciada Mayra, pero yo aquí solamente les quiero mencionar, porque tengo la obligación de decírselo, que lo principal es lo siguiente. La Ley 52 ya establecía la obligación de llevar registros contables. ¿Cuál es la novedad? Que ahora el cliente, ¿verdad? La persona jurídica te tiene que enviar a ti, agente residente, la copia de los registros contables y de la documentación de respaldo. Y eso no era obligatorio antes. Antes nosotros solamente teníamos que saber quién llevaba los registros contables, le mandábamos un formulario al cliente que completara con los datos de la persona que llevaba los registros contables y para de contar. Ahora sí tenemos la obligación de recibir las copias de los registros contables y esto es un cambio trascendental porque todos los colegas que están aquí en la reunión no me dejarán mentir, ya las firmas han mandado los correos a sus clientes informando del cambio de la ley y muy pocos son los clientes que de forma inmediata han contestado diciendo aquí están mis registros contables o sabes que necesito que ustedes nos busquen un contador que nos haga los registros contables y nos toca ahora a nosotros los abogados corretear literalmente a los clientes, inclusive llamarlos, enviarles miles de correos para que entiendan la gravedad, ¿verdad?, de esta obligación y que puedan cumplir a tiempo con la entrega de esos registros contables, que deben entregarlo todos los años, ya que nosotros los agentes residentes vamos a tener que hacer una declaración jurada a la DGI todos los 15 de julio diciendo de cuántas sociedades hemos recibido los registros contables y de cuántas no. Asimismo, para poder hacer un cambio de agente residente hay que incluir ahora una declaración jurada en la escritura que diga que nosotros tenemos los registros contables, lo cual limita, ¿verdad?, el tema. Y para las disoluciones, la ley está pidiendo que tengamos los registros contables de 5 años hacia atrás. Cuando el cliente no venía cumpliendo con enviar esos registros contables, ahora si quiere disolver su sociedad, va a tener que buscarlos o producirlos o hacerlos, si no, no se va a poder disolver. Y el registro público ya lo está aplicando, no te deja meter ninguna escritura que no tenga esta declaración jurada. De las sanciones le hablará la licenciada Mayra, pero aquí la pueden ver que también son bastante altas y que es un tema que ahora nosotros los abogados tenemos prácticamente que parar de trabajar para dedicarnos a corretear a los clientes para que cumplan con este tema de registros contables porque tenemos muy poco tiempo para poder hacer la declaración jurada correspondiente a este año, que es un tema que también yo considero que se debió haber tomado en cuenta porque ya para este año tenemos que hacer la declaración jurada de las sociedades que estaban constituidas antes de la promulgación de la ley y también de las sociedades nuevas. Así es que estamos, como quien dice, corriendo con este tema. Ya para terminar, yo les quería mencionar entonces qué se modificó de la ley 129. La ley 129 es la que crea el registro único de beneficiarios finales. Recuerden que esta ley ya fue aprobada en el 2020. Lo que estamos esperando es que se implemente la plataforma a la cual los agentes residentes van a tener que ingresar para poder registrar los beneficiarios finales de cada una de las personas jurídicas para la cual presta el servicio. Registrarse uno como agente no hay mayor problema. Y registrar los datos del beneficiario final, ahí sí, porque como les dije al comienzo, ahí el abogado tiene que saber determinar quién es realmente el beneficiario final que tiene que incluir en esta plataforma en atención al control, en atención al porcentaje accionarial que tiene. Acuérdense que hay casos de sociedades que tienen 50 accionistas, ¿verdad? Y hay accionistas que tienen 0,5%, 1%. La ley establece el mecanismo para determinar quiénes son los que ustedes tienen que reportar y de esos beneficiarios finales hay que tener la documentación. Tenemos que tener todo lo que ustedes ven aquí, o sea, el nombre, la cédula, fecha, pasaporte y tenemos que tener el documento que pruebe, ¿verdad?, la condición de beneficiario final. En el caso de las sociedades, las acciones, en el caso de las fundaciones, el reglamento, en el caso del fideicomiso, los contratos de fideicomiso. Y también la práctica de nosotros los agentes residentes es poner a los clientes a firmar una declaración jurada de beneficiario final en donde ponga todos sus datos y su porcentaje. Así es que todo esto son nuestras obligaciones y nosotros tenemos que estar con los 3 temas en la mente en este comienzo de año. Con el tema de actualizar la debida diligencia,
con el tema de actualizar el registro de beneficiarios finales y con el tema de los registros contables. Así es que es un trabajo enorme que requiere que nosotros contratemos personal adicional, hagamos inversión en tecnología, que de eso nos va a hablar también el tercer expositor, y que nosotros hagamos un esfuerzo enorme en tiempo y recursos para poder cumplir con estos nuevos lineamientos que ya sabemos que vienen a raíz de normativas internacionales y que nosotros tenemos que buscar la forma de cumplir, pero la realidad es que no es lo mismo para un agente registrado que tiene 10 o 20 sociedades que para aquel que tiene 200, 300, 1000, 3000 sociedades. O sea, es una labor titánica. El término del registro de beneficiarios finales también es algo que el agente residente tiene que estar súper pendiente, porque cuando incorpora una sociedad o haga cambio de agente registrado va a tener solo 15 días para meterse a la plataforma y cambiarlo. Acuérdense que estoy hablando en futuro porque la plataforma todavía no está implementada. Sin embargo, ya ustedes tienen que tener identificado obviamente al beneficiario final en sus expedientes. El término de las actualizaciones, el cliente también está obligado, si él hace un cambio de accionarial y no te avisa, él tiene 15 días para avisarte, y una vez que tú recibes la información solamente vas a tener 5 días para inscribir ese cambio en la plataforma. Tanto las renuncias como cambio de agente se van a tener que notificar. Acuérdense que este registro único es privado, solamente tiene acceso el agente residente y la autoridad competente. Si usted deja de ser agente residente, ya usted no va a tener acceso a ese registro en esa plataforma, lo va a tener quien se constituya en el nuevo agente residente. Así es que todos esos cambios se tienen que registrar en la plataforma. Las sanciones también están interesantes, van desde 1000 a 50.000 y también hay multas progresivas de $500 diarios, no sé si hasta el infinito o qué, hasta que se logre subsanar, ¿verdad?, la falta. Y al igual que en los otros criterios está el tema de la suspensión de la persona jurídica y la liquidación forzosa. Entonces, nuestra tarea ahora como agente residente es explicarle todo esto al cliente sin que salga huyendo, porque tampoco uno puede ser tan duro, porque comercialmente hablando te va a traer que el cliente tenga mucho temor y que busque otra jurisdicción, aunque las otras jurisdicciones están igual o peor que Panamá en cuanto a regulación, porque también tienen el tema de sustancia económica que Panamá no tiene. Ya para concluir, por tema de tiempo, les presento nuevamente a los osos. Los osos tienen dos caminos: o nos ahogamos y nos morimos en el miedo y en el temor, o simplemente sobrevivimos, nos adaptamos y buscamos la forma de empezar a cumplir con todas estas normativas que a nivel internacional nos han impuesto como país. Yo considero y soy del criterio en que sí lo vamos a lograr, en que vamos a sobrevivir. Solamente espero que cuando emitan la regulación de la ley 254, la misma sea consona con la realidad y las limitaciones que tiene un profesional del derecho para poder monitorear la transaccionabilidad de una entidad, y que sea una regulación que permita cumplir, porque lo que queremos son regulaciones que permitan cumplir y que podamos de esa forma salir adelante como país y como país prestador de servicios corporativos internacionales. Muchas gracias y le cedo la palabra a la siguiente expositora, la licenciada Mayra Rodríguez. Muy buenos días. Muchas gracias por la participación. La verdad que muy interesante ese inicio de esta actividad de AmCham, a la cual pues agradezco muchísimo la invitación. Estos eventos nos permiten a todos nosotros poderles compartir no únicamente pues, el poder revisar una normativa que tal cual como se ha mencionado ha traído pues la obligación de poder evaluar y hacer una integración de nuestros actuales procesos y revisión en nuestros actuales procesos. En esta oportunidad, pues les voy a compartir nuestras experiencias respecto a los registros contables, que es la parte creo que también muy delicada, o si lo queremos llamar de alguna manera sensitiva en todo esto, la importancia, la relevancia de los abogados y aquí un poco pues mencionar que como abogada y contador público a la vez me lleva también a poderles expresar con mayor amplitud
cuáles pueden ser las repercusiones entre un lado y el otro, y la relevancia y la importancia siempre de poder nosotros evaluar y sobre todo recibir de manos de profesionales los registros contables o lo que nosotros podamos mantener como registros contables dentro de nuestra labor como abogados, como agentes residentes, y que obviamente esta ley 254 de noviembre de 2021 pues nos ha traído como obligación poderlos presentar. Primeramente tenemos, y tal cual como lo mencionaba la expositora que me antecedió, mediante esta ley tenemos que la empresa o la persona jurídica está obligada al tema de la presentación de los registros contables. No obstante, aquí tengo que hacer una acotación importante, y es que se generan en esta nueva ley 254 cambios importantes, no únicamente en la ley 123, sino también en la ley 52 de 2016, que en ese momento lo que se requería era que toda persona jurídica cuyas actividades o operaciones se perfeccionaban fuera de la República de Panamá tuviesen una obligación de mantener los registros contables, y que el agente residente tuviese conocimiento del origen o dónde estaba en ese momento llevado o mantenido esos registros contables. Hoy día, con esta nueva adecuación de la ley 254, podemos decir entonces que adicional se ha no únicamente abierto el tema ante las empresas o sociedades jurídicas que no perfeccionan operaciones en Panamá, sino que también ahora a otros tipos de sociedades, inclusive yo diría que ahora aperturan la obligación para todos, a todas sociedades, dependiendo del esquema, y vamos a verlo más adelante, cuáles son los llamados registros contables o lo que nosotros entendemos por registros contables. Es importante, yo como contador público, desde el momento en que nosotros estuvimos recibiendo enseñanzas en la universidad, cuando estuvimos estudiando la contabilidad, esta norma cierra un poco ese concepto o esa acepción de lo que nosotros los contadores manejamos como registros contables. Lo han hecho de manera un poco más sencilla. No obstante, tengo que decirles y tengo que comentarles que la generación propiamente de un registro contable puede ser utilizado como indicio, inclusive en una investigación penal, y sobre todo para efectos de poder identificar posibles señales de defraudación fiscal, inclusive llevados como delito precedente al blanqueo de capitales. Mi intención no es asustarlos, ni mucho menos, pero sino prepararlos, porque esto definitivamente que hacia contabilidad lleva no únicamente el tema de la generación de los libros contables que oficialmente se registran aquí en Panamá y que debemos mantener en toda estructura comercial en Panamá, sino que también deriva la presentación de la declaración jurada de renta, el cual respalda esa declaración, vale la redundancia, para efectos de mostrar a las autoridades competentes que señala esta nueva ley tienen competencia inclusive para poder elevar ante el registro público la posible disolución, ¿verdad?, de estas sociedades o de estas personas jurídicas. Así que es relevante estos temas, y tal cual como mencionaba la licenciada hace un momento, los abogados, ahora los agentes residentes abogados se deben acoger ahora a poder darle más importancia y relevancia, no únicamente, y no quiero pretender tampoco que los abogados agentes residentes conozcan de los temas financieros, pero es importante que se logren apoyar de contadores o de profesionales contadores idóneos que manejen la materia, y no únicamente por cumplir un requisito que exige la norma. Esto es sumamente importante porque a raíz de una investigación que se pueda generar entre las entidades reguladoras y Ministerio Público o Dirección General de Ingresos, lo que va a conllevar es a que tengamos que presentar los documentos de respaldo, sobre lo cual vamos a hablar en un momento. Dentro de estas modificaciones es importante señalarles, es que todo agente residente debe conocer, es que debemos como agentes residentes recibir la original o la copia, ¿verdad?, de esos registros contables.
que si bien es cierto, la persona jurídica los puede mantener ellos en su archivo, en sus expedientes propios como tal, porque obviamente los originales son propios de la persona jurídica, pero esta persona jurídica está obligada a remitirle por lo menos una copia al agente residente. ¿Por qué? Porque si hay un señalamiento o requerimiento de una autoridad competente y resulta que el agente residente no lo tiene o no les ha llegado, como decía hace un momento también la abogada, han solicitado y no lo ha recibido, el abogado tiene que decir que no los mantiene. Y esto obliga entonces a generar un nuevo proceso. Así que es muy relevante que podamos tener como agentes residentes, a quienes son agentes residentes, esos registros contables. Además, ya estamos dentro del periodo, tenemos dentro del marco de la norma que modificó todas estas regulaciones, porque no solamente fue esta ley 123 ni la ley 52, sino también modificó otras leyes como la ley 51 y demás. Tenemos entonces ahora, tenemos hasta el mes de abril para lograr recaudar esa información contable de esas personas jurídicas donde somos agentes residentes para poder cumplir con esta normativa. Y además, recordemos que el agente residente tiene también una obligatoriedad, ¿verdad?, de reportar o de presentar una declaración jurada, que también eso les da ese peso para que aquellos entidades competentes o autoridades competentes con esta nueva ley puedan entonces requerir información adicional ante una situación un poco distinta. Esta combinación interesante que existe hoy día y que permite esta norma de la interacción entre Dirección General de Ingresos, Registro Público, agentes de supervisión, en este caso la Superintendencia de No Financieros, pues permite ese cruce de información, y es aquí donde yo, como al inicio les comentaba, la importancia de nosotros lograr mantener la información veraz, verídica y acoplada a lo que se nos dice en esta ley, y si pudiésemos tener mayormente información, sería lo ideal. O sea, lo que se persigue, entiendo yo y en mi opinión, es que se quiere lograr es de alguna manera poder tener la información a disposición y que no sea de manera discrecional, a efectos de poder conocer la sociedad en conocimiento de todo lo que está realizando su cliente, inclusive para aquellas autoridades que así lo están realizando. En esta nueva ley también no únicamente tenemos que proporcionar información al ente regulador por ejemplo, a veces tenemos en muchos casos que presentar, y si es el que cumplimos con lo que señala la ley 123 y estamos realizando esas actividades, recordemos que también estamos obligados a reportar ante la unidad de análisis financiero. Entonces, aquí también se crea otro paraguas para poder nosotros obligarnos a mantener esta información. Recordemos también otro tema, y es que dentro de todo lo que tiene o lo que involucra la evaluación de riesgo, el perfil financiero, dentro del perfil financiero que tenemos que revisar es prácticamente lo que se nos presenta en los estados financieros. Nosotros, y yo lo he mencionado en otras exposiciones que he tenido al respecto, y es que los estados financieros nos muestran la realidad, lo que está pasando en una empresa. Esto no debe ser únicamente un requisito sobre el cual le vamos a dar un ganchito o un checklist de que estamos cumpliendo. No, nos están probablemente poniendo en nuestras manos la prueba de todas las actividades que están realizando y si son cónsonas al perfil financiero que nosotros internamente hemos evaluado en cada una de las entidades. Esto es muy importante y he aquí porque les insisto tanto en la relevancia de no únicamente mantener registros contables por mantenerlos. Señores, yo creo que estamos en una etapa de evolución, en este caso regulatoria en nuestro país, en donde amerita acompañarnos, ¿verdad?, de profesionales que manejen y conozcan, porque estos documentos nos pueden estar, y reitero, presentando algún indicio de alguna situación que no necesariamente es sospechosa o vaya dirigida a algún acto delictivo, sino más bien pueden haber discrepancias
en cuanto a registros contables, o que no me hace sentido lo que está registrando el cliente en sus estados financieros, en sus registros, que no me es consono con la actividad que está realizando. Eso a mí como abogado, como agente residente, me puede resultar sumamente importante para poder entonces determinar el riesgo asociado con la actividad que está realizando ese cliente o esa persona jurídica. En el artículo 22 de esta nueva ley 254 se nos plantea que se debe de indicar de forma clara y precisa las operaciones de la persona jurídica, sus activos, pasivos y patrimonio. Fíjense que aquí ya nos hemos vuelto un poquito más técnicos en cuanto a los temas contables. Cuando hablamos de activos, estamos hablando de todos aquellos bienes, aquellas propiedades o aquellas inversiones que pueda tener ese cliente o esa persona jurídica, todas las obligaciones que esta persona tiene y sobre todo los patrimonios o qué tiene esta empresa en ese momento para poder entonces afrontar operativamente toda la situación de ese negocio, de esa empresa. Aquí podemos tener información muy, muy relevante. Yo siempre menciono en mis presentaciones, inclusive en mis actuaciones como docente, cuando estamos revisando, analizando estados financieros, el balance general es el que nos va a mostrar realmente, y valga la redundancia, la realidad financiera de esa empresa. No nos dejemos llevar por el resultado de ganancia o pérdida, porque eso no necesariamente me va a decir o me va a dar mucha información. Lo que sí me va a dar información es qué tiene realmente esa empresa, cuánto debe y quiénes han sido sus accionistas, porque recordemos que también tenemos que hilar un poquito delgado en conocer a los beneficiarios finales, y esta información financiera nos puede ayudar a poder resolver algunas de esas incógnitas o inquietudes que se nos pueda presentar. Es importante porque adicionalmente a esto deriva a la presentación de los libros diario y mayor, que tal cual como expresa actualmente el Código de Comercio en su artículo 73, tengo que hacerles una acotación porque esta ley 254 hizo cambios o algunos ajustes sobre este artículo del Código de Comercio, y aquí es importante hacerles señalar, porque aquí en esta norma nos mencionan el tema de los tenedores de activos, las sociedades que realizan compra y venta de títulos, sociedades que están realizando actos de comercio fuera de Panamá, que fue el ideal inicial o lo que derivó la ley 52/2016, pero no puedo dejar pasar por alto las actuales personas jurídicas que sí realizan actos de comercio en Panamá, que no es únicamente mantener los estados financieros como el balance general, el estado de resultado, el flujo de efectivo, el tema de todo lo que tiene que ver con inventarios y balances, sino también mantener los libros de actas. Esto es sumamente importante. Libro de actas, las reuniones, todo lo que ustedes puedan sustentar sobre las operativas, las decisiones que se han tomado, eso también nos puede brindar una información de respaldo ante un requerimiento de una autoridad competente en una posible investigación. Aquí les muestro en detalle lo que se presenta en esta nueva normativa para las sociedades tenedoras. Tienen que conocer el valor de los activos, si estos generan algún tipo de ingreso, generan algún interés y demás, y algunos pasivos o obligaciones que se hayan derivado, ¿verdad?, producto de las operaciones de estas sociedades tenedoras de activos. Tenemos en nuestra actual mucho el tema de sociedades que únicamente mantienen bienes inmuebles. Bueno, señores, tenemos que saber por lo menos cuánto es el valor de esos bienes inmuebles y mantenerlos allí en nuestros registros contables, porque en muchas ocasiones nos dicen, bueno, pero es que si solamente esa sociedad mantiene ese inmueble, no realiza más nada, ¿qué debo presentar? Pues usted tiene que conocer entonces ese detalle, cuánto es el valor que en ese momento mantienen esos inmuebles, o el valor de esos bienes que mantiene o está administrando esa sociedad. Igualmente, cuando realicen compras, ventas, cuál es el estado de cuenta de ese custodio, de cuánto que estoy vendiendo, que estoy comprando, si existe algún contrato. Ese es su fundamento, ese es su respaldo, y el balance general de la persona jurídica, en este caso, la sociedad. Si se trata de alguna sociedad que está realizando actos fuera de Panamá, pues la norma dice diario y mayor, pero ese diario y mayor se genera obviamente de lo que ya yo les estoy planteando, que serían entonces los registros contables.
La norma también nos presenta muy claramente quiénes están exceptuados de proveer los registros contables a los agentes residentes. Y aquí hago la aclaración porque esto es un poco distinto a lo que ya he estado planteando. Estas personas jurídicas listadas en bolsa de valores, porque sabemos que estas personas tienen estados financieros, son públicos, personas jurídicas de propiedad de un organismo internacional, un multilateral o de un Estado, personas jurídicas armadoras o fletadoras de naves inscritas exclusivamente bajo el Servicio Internacional de la Marina Mercante y personas jurídicas que realicen operaciones comerciales dentro de la República de Panamá, porque se supone y se asume que estas personas jurídicas están cumpliendo tal cual como lo indica, lo establece el marco regulatorio de Panamá y también pues está presentando sus declaraciones de impuestos y está cumpliendo, ¿verdad?, todas esas normativas que se llevan a ver el tema tributario en nuestro país. Además de tener que cumplir otro marco regulatorio a raíz de las operaciones propias de estas sociedades jurídicas que realizan actividades dentro del territorio panameño. Otro de los temas que no puedo dejar pasar por alto son los documentos de respaldo, porque también es otro a pesar de que la ley 52/2016, porque esto no es nuevo, esto ya venía dándose del 2016, ahora con esta nueva norma se le da mucho más peso y se reitera la importancia de los documentos de respaldo. Facturas, recibos, contratos, toda aquella información que nos pueda revelar y nos pueda confirmar todos esos registros contables que estamos presentando y que mantienen los agentes residentes en su propiedad, en custodia, para posibles requerimientos de autoridades competentes. Y es importante porque estos documentos de respaldo son lo que nosotros en contabilidad llamamos o hemos siempre escuchado como documentos de origen. Originan una transacción. Esto nos indica el por qué se motivó dicha transacción, de dónde se origina, quién la realiza, y todo esto también tiene que respaldar ese registro contable que se plantea en el libro diario, libro mayor, que son los libros oficiales dichos dentro de nuestra República de Panamá en el Código de Comercio, y que además podrían ser material probatorio en una investigación de tipo penal, inclusive fraudes que podrían generarse en un momento dado. Además, si nosotros como agentes residentes mantenemos esos documentos de respaldo, podríamos verificar si efectivamente las actividades que nos listó el cliente cuando estábamos realizando la debida diligencia es consona con las transacciones que están realizando. Eso para nosotros sería de relevancia y poder asegurarnos que nuestros clientes nos están diciendo tal cual todas las actividades y operaciones que están realizando, y así nosotros mitigar riesgos como agentes residentes, porque de eso se trata. Conocernos un poco, salvar nuestra responsabilidad y cumplir también con este marco normativo. En aquellos casos de disolución de sociedades y personas jurídicas en Panamá, tienen que mantener y conservar la documentación 5 años después de cerrada la relación con ese cliente o disuelta esa sociedad. Esto se los menciono porque es sumamente importante. Si a requerimiento en una investigación posterior, ustedes recordemos, y ya lo mencionaba también la colega que me antecedió, va a empezar a generarse en algún momento por parte de la Superintendencia de No Financieros la obligatoriedad nuestra de poder reportar y de presentar informes, ¿verdad?, periódicamente. Y si por alguna razón salta una investigación, una persona jurídica, donde ya pueden identificar quién es el agente residente, la autoridad, en este caso la superintendencia, se va a voltear al agente residente a solicitar la información. No importa que ya haya usted terminado, culminado esa relación con el cliente o bien se haya disuelto la sociedad. Va a quedar registrado, no únicamente en la Superintendencia de No Financieros, sino también acuérdense que queda registrado en la Dirección General de Ingresos y queda registrado también, para la redundancia, en el registro público. Esto tiene toda una connotación, relevancia, y se lo menciono porque en la experiencia lo hemos visto, hemos recibido consultas al respecto y es de gran relevancia nosotros mantener este tema de los registros contables. No quiero pasar por alto la relevancia de los estados financieros. Si nosotros podemos lograr que el cliente no únicamente nos comparta los respaldos, documentos de respaldo, y en los casos que hace un momento presenté, libros diarios mayor o
¿verdad? Copia de los registros contables y documentos de respaldo, si tienen los estados financieros, mucho mejor. Esto también nos brinda información relevante y reitero, para poder no únicamente cumplir, sino también poder respaldar ante una consulta, porque a veces los agentes residentes recibimos consultas y sobre todo cuando representamos a clientes para aperturas de cuentas bancarias por parte de las entidades bancarias y que tienen que ser cónsonas y consistentes con lo que se está reportando en las entidades bancarias, porque recordemos también que las entidades bancarias reportan a los entes reguladores, a la UAF, y toda esa información se va cruzando una con otra y la información tiene que llegar a todos los destinatarios de la misma forma, en el mismo estado. No es que voy a reportar en un lado una cosa, voy a reportar en otra cosa, tiene que ser congruente la información. Acá en Panamá, nosotros los contadores, esto nos lo enseñan mucho y siempre nos muestran que tenemos que cumplir con los principios de contabilidad generalmente aceptados, y uno de los principios que yo siempre, sobre el cual siempre hago alusión, es el principio de consistencia. Tenemos que ser consistentes en lo que nosotros estamos recibiendo y lo que estamos también reportando y entregando ante requerimientos de autoridades, y que en algún momento me parece a mí que va a generar también mucha más información y reportes acerca del tema de los registros contables. Así que, y no quiero dejar pasar por alto también que las multas, y tal cual como se mencionaba, son bastante altas. Tenemos que tratar de evitar estas multas, ¿verdad? La verdad que sí me parece que se pasaron un poco del tema. Me parecen muy exorbitantes estas multas. Sin embargo, pues tenemos nosotros que tratar y comenzar a ver, estamos todavía en el periodo, tenemos hasta el 30 de abril para cumplir, así que tenemos nosotros que tratar de lograr recaudar toda esa información de las personas jurídicas en donde somos actualmente agentes residentes. Muchas gracias por su atención y espero haber cumplido con el tiempo, porque sé que estamos todos acá también a la espera de que el tercer expositor pues pueda hacer su presentación. Y muchas gracias. Muchas gracias, Mayra. Muchas gracias, Alexandra. Ahora le damos paso a Jorge y finalizaremos con la sesión de preguntas y respuestas. Tal vez nos extendamos algunos minutos, así que bueno, les agradecemos a todos los participantes que nos acompañen, ya sea unos 10, 15 minutos que nos extendamos para poder resolver la mayor cantidad de preguntas posibles. Jorge, estás... A ver si puedes encender tu cámara. Perfecto. Muchas gracias, Ana Carolina, por la introducción, y al mismo tiempo pues aprovechar a agradecer la invitación de la AmCham para colaborar un poquito y compartir con ustedes este espacio. Me han parecido pues muy interesantes las intervenciones de la licenciada Curani y de la licenciada Rodríguez, y reflejan un poquito, pues en efecto, el impacto que tiene esta ley en la labor que tienen las firmas y los abogados aquí en Panamá. Mi intención con lo que vamos a conversar un poquito no es añadir un poco más de estrés a lo que ya esta ley en efecto pues está presentando, pero creo que en efecto es atinado prestarle también atención a un factor importante, que es justamente la seguridad en la gestión de esa información. Entonces, voy a compartir pantalla. Nada más, por favor, me confirman que la estén viendo allí. Sí, se puede ver. Gracias. Sí. En Solutions, en la empresa donde yo estoy, pues no somos ajenos a estos temas que estamos conversando. Pues nosotros casualmente pues tenemos o ofrecemos a nuestros clientes, que en su mayoría son firmas de abogados, un sistema de gestión para las firmas. Me ha gustado incluso ver en la lista de participantes algunos clientes de nosotros, Amadeus Legal Software. Entonces, pero en la línea de lo que estamos viendo a raíz de esta ley, quiero compartir un poquito con ustedes el punto pues de lo que es lo que conlleva gestionar y manejar, administrar esta información.
Y esto yo solamente tengo 3 diapositivas, pero quiero elaborar en detalle en lo que hay en cada una. Y con lo que quisiera empezar es con la realidad de lo que sucede en estos momentos con las firmas de abogados. Y estoy seguro que algunas contadoras y firmas de contadores se verán un poco reflejados, un poco también en lo que voy a conversar. Históricamente, las firmas de abogados siempre han manejado mucha información sensitiva y confidencial. Se manejan datos de clientes, datos de beneficiarios, en este caso en particular que estamos hablando de sociedades anónimas, fundaciones, fideicomisos. Las firmas normalmente manejan los datos de quiénes son los accionistas, directores, beneficiarios y datos sensitivos de cada una de esas personas, números de cédula, documentos. Entonces, este tipo de información es pues considerada sensitiva, en muchos casos confidencial, y estamos aunando ahora a este grupo de datos, transmitiendo a las firmas de abogados esa responsabilidad de que ahora también van a tener que tener bajo su control y custodia datos de operación financiera de las sociedades para las cuales ellos son agentes residentes. Entonces, esto simplemente añade un estrés adicional, porque es volumen de información adicional que las firmas ahora tienen que empezar a gestionar y custodiar. La otra realidad que añade pues complejidad a esto es que en los últimos años las firmas de abogados se han ido digitalizando y han adoptado nuevas tecnologías, incluyendo servicios en la nube. Ojo, esto no es malo, al contrario, la tecnología trae muchas cosas positivas, agiliza procesos, trae muchas mejoras de eficiencias en las firmas porque las firmas de abogados pues tienen que ser competitivas y mantenerse al día, pero hagamos un análisis de todo lo que las firmas de abogados manejan de forma digital hoy en día, empezando por algo tan simple como el correo electrónico. Y el correo electrónico por sí solo contiene ya una gran cantidad de información que las firmas manejan internamente y con sus clientes. Añadamos a este grupo de tecnologías que estamos, servicios de digitalización de documentos, servicios de compartir archivos. Hay firmas de abogados que han implementado sistemas de telefonía por IP, eso significa que son teléfonos que trabajan también a través de Internet. El tema de la pandemia añadió una complejidad adicional, que es el tema del teletrabajo. Ya no estamos todos en una misma oficina, ahora hay personas trabajando en diferentes ubicaciones geográficas. Entonces, todo esto añade complejidades a las operaciones de la firma, y como la Internet realmente es el que potencia la capacidad de que las firmas, dentro de todo, hayan podido seguir trabajando en este esquema, también trae una serie de riesgos a los que hay que prestarle atención. Y el otro punto es que esto convierte a las firmas, ya de por sí, por la información sensitiva que históricamente siempre han manejado, las firmas de abogados siempre han sido un objetivo atractivo para hackers y usuarios maliciosos. Y el hecho de que a las firmas de abogados se les quiera incluso ahora pretender que tengan también custodia de registros contables, les añade un target adicional o un atractivo adicional a usuarios malintencionados y hackers que quieran buscar un lugar a donde obtener la mayor cantidad de información posible. La firma se convierte en una mina de oro. Analicemos lo siguiente. Los hackers no entran porque quieren o buscan sus objetivos al azar. Una firma de abogados gestiona gran volumen de información, y no solamente información interna de la firma, sino manejan información de múltiples compañías y de las personas que trabajan o están involucradas en la dirección de esas compañías. Añadamos ahora a esta misma olla información financiera y registros contables y de transaccionales de esas instituciones. Entonces, esto les pone un target en la espalda a las firmas de todo tamaño, porque esto no tiene nada que ver con el tamaño de la firma, porque puede ser una firma pequeña o una firma grande.
todas manejan diferentes volúmenes de información y toda información sigue siendo sensitiva. Entonces, el impacto que tiene estas adecuaciones que se han hecho a la ley, realmente lo que han hecho también es traer una carga o una preocupación adicional, porque las firmas de abogados tienen que prestar atención. Si no se estaba haciendo adecuadamente, hay que hacer los correctivos para prestar la atención a la custodia y la protección de esta información, con el añadido ahora de que vamos a estar también controlando información financiera de esas sociedades de las que somos responsables. Entonces, el objetivo un poquito es contribuir también desde el punto de vista de seguridad de la información a prestarle atención a cuáles son las formas en las que comúnmente se extrae o se roba información y elevar un poquito el nivel de concientización en cómo suceden estos ataques y recomendaciones para tratar de proteger y custodiar esa información. Entonces, de forma general y de forma resumida, estos son los ciberataques más comunes que pueden afectar firmas de abogados y a los que hay que prestarles atención. El término phishing quizás lo han escuchado antes y es básicamente ataques que principalmente se dan vía correo electrónico, donde los hackers tratan de robar información sensitiva. Usualmente, por ejemplo, un usuario o una contraseña, lo que les daría capacidad de, una vez obtenida esa información, tratar de lograr ingresar a otro tipo de sistemas o de correo electrónico. Es muy común manejar correo electrónico hoy en la nube, es muy común manejar sistemas de gestión de archivos o de información en la nube. Entonces hay que tener particular cuidado los correos electrónicos y si algo se ve sospechoso, pues prestarle la debida atención. Los fraudes por correo electrónico son cada vez más comunes y los fraudes por correo electrónico tienen parte y parte, tanto responsabilidad de la firma como también concientización hacia los clientes. Se han dado múltiples situaciones donde los atacantes de alguna manera obtienen las credenciales para acceder a un correo electrónico legítimo de personal de la firma y se hacen pasar por personas de la firma para comunicarse con clientes. Y a través de esa interacción logran, por ejemplo, que los clientes hagan transferencias de dinero a cuentas de la firma para supuestamente pagos por servicios o gastos de servicios que la firma les está brindando. Entonces, es importante prestar atención también a este tipo y ahora voy a presentar un par de recomendaciones para este tipo de ataques. El ransomware cada vez crece, cada vez va creciendo más este tipo de ataques. El ransomware es básicamente secuestro virtual de la información, es un secuestro digital de información y el ransomware tiene sus variantes. El ransomware ocurre cuando, digamos, yo visito un sitio web de dudosa reputación o me llega un correo con un archivo adjunto, no presté atención, abrí el archivo y en ese momento puedo haber ejecutado un programa que lo que hace es encriptar o cifrarme todos mis archivos en la computadora. Entonces, los atacantes demandan una suma de dinero para brindar la llave que le permitiría a usted recuperar sus archivos. ¿Qué sucede? Esto es uno de los escenarios y uno de los más comunes, pero este tipo de ataques han evolucionado al punto de que el ransomware no solamente cifra la información, sino que antes de encriptar la información, los hackers la logran extraer y tienen una copia en vivo de esos datos. Y no solamente amenazan con el hecho de que no los vas a poder recuperar, sino que amenazan con el hecho de publicar esos datos en fuentes públicas de información. Podemos entender las repercusiones que eso puede tener para una firma de abogados que, como hemos mencionado anteriormente, maneja datos sumamente sensitivos. Y aquí hay un impacto tremendo en la reputación de la firma y es una situación que posiblemente pueda significar el fin de la operación de la firma. No nos vayamos muy lejos hace unos años atrás con lo que ocurrió con los papeles los mal llamados papeles de Panamá,
la firma hoy en día ya no existe. Entonces, una situación donde información es accedida y publicada sin la debida pues, autorización o se presta pues, a múltiples también formas de interpretación, y esto tiene consecuencias legales, tiene consecuencias financieras, no solamente pues, para la firma, sino también para sus clientes. El robo de información es otro de las situaciones que se pueden dar. Estos robos de información normalmente vienen acompañados de algún tipo de ataque previo, una brecha de seguridad. Alguien entró a un correo electrónico, alguien logró obtener credenciales y accedió a un sistema de digitalización y pudo robarse documentos que estaban digitalizados. Desde el correo electrónico se pudieron extraer archivos. Archivos que ya, o comunicación de correo que ya se tenía con los clientes. Entonces, es sumamente delicado e importante tener los controles necesarios tanto a nivel pues, de la infraestructura de la firma como de los sistemas de comunicación. Y otro muy común, y esta estadística parecerá sorprendente, pero más del 40% de los ataques inician con una amenaza interna. Y con una amenaza interna me refiero a personal dentro de la firma, ya sea de forma intencional o de forma no intencional. Las personas que trabajan dentro de las organizaciones, y esto aplica para firmas, abogados o cualquier empresa, las personas que trabajan dentro de las organizaciones tienen que tener acceso a la información para poder hacer su trabajo en el día a día. De otra forma, pues sencillamente no puedo trabajar. Entonces, es necesario que diferentes personas dentro de la empresa tengan acceso a información. Entonces, es importante prestar atención a qué tipo de información y qué grado, qué niveles de acceso a la información tienen las personas que trabajan dentro de la empresa. Han habido igual incontables casos de fugas de información que se dan por desconocimiento o por usuarios internos malintencionados que filtran información a la competencia o que filtran información a fuentes públicas. Y esto va de la mano con el impacto que que puede tener pues, en la firma y en sus clientes. Es importante, obviamente, saber también qué está sucediendo en el ambiente interno, porque las empresas, las organizaciones son legalmente y financieramente responsables por cualquier tipo de situación que se dé desde sistemas y equipos internos. Así que esto es un panorama general de cómo normalmente se dan este tipo de ataques. Y de forma general, recomendaciones que pueden tomar en cuenta para robustecer un poquito el manejo de la seguridad de la información. Siempre es importante utilizar contraseñas seguras en los dispositivos y en los servicios que se utilizan. Pareciera mentira, pero cuando revisamos las estadísticas de las contraseñas más comunes utilizadas, en el top 10 todavía nos encontramos 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ABC 1, 2, 3, la palabra password. Entonces, en pleno 2022 todavía nos encontramos situaciones como contraseñas cortas, débiles, palabras de diccionario. Es poco recomendable utilizar números de teléfono, números de celular, el nombre de mi mascota, fechas de nacimiento. Lo que se considera una contraseña segura hoy en día es más que una palabra, es una frase. Combinar palabras que formen una frase fácil de recordar y utilizar mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales en esa combinación. Entre más larga sea la contraseña, más difícil es de adivinar y más difícil es también para las herramientas que utilizan los hackers poder descifrarla. Siempre que sea posible, habilitar doble factor de autenticación en cualquier servicio que ustedes estén utilizando, sobre todo servicios en la nube. Un doble factor de autenticación significa que cuando yo voy a ingresar, aparte de mi usuario y contraseña, el sistema me manda algún tipo de código a mi teléfono o tengo que entrar a una aplicación a revisar un código adicional que tengo que ingresar como una validación de que realmente soy yo la persona que está ingresando al sistema. Esto
esto ayuda a que si una persona o un hacker logra obtener las credenciales de usuario y contraseña, a pesar de tener esos datos válidos, no puede ingresar a un servicio adicional sin tener ese PIN adicional que valide que es un usuario legítimo. Esto no es un control técnico, es un control realmente que atiende el factor humano de la ciberseguridad, y es importante concientización constante en temas de ciberseguridad para todos en la firma. Un usuario que es consciente de cómo se dan los ataques y que está siempre en un estatus de alerta, de correos que recibe, de si algo le parece sospechoso, es menos probable que abra un archivo desconocido o que atienda mensajes que puedan ser o puedan revelar más información, o atender una llamada que pueda revelar más información de la que debería estar revelando. Entonces, es importante que al personal se le capacite en temas de seguridad de la información y entiendan que este tipo de situaciones se pueden dar. La responsabilidad de la seguridad no debe recaer en la persona de soporte técnico o en un departamento de IT solamente. Realmente es responsabilidad de todos en la firma. Todos en la firma tienen un correo electrónico. Así que todos en la firma son un potencial objetivo a donde puede llegar ese eslabón débil, donde se convierta en la puerta para que un usuario malintencionado pueda entrar. Otro dato importante es estandarizar los canales y métodos de comunicación con sus clientes. Los clientes son parte de este ecosistema, y es importante que los clientes estén claros con quiénes son las personas que normalmente se van a comunicar con ellos y cuáles van a ser los canales de comunicación tradicionales. Si vamos a compartir archivos, va a ser a través de Dropbox. O me va a llegar un archivo por correo, pero ese archivo por correo siempre va a venir en este formato y va a estar encriptado. De esta forma, el cliente también aprende a detectar si le escribe otra persona que no es la que comúnmente le escribe y le llega un archivo que no es el que tradicionalmente utilizan, o le mandan un archivo por WeTransfer en vez de Dropbox. El cliente va a sospechar y su tendencia va a ser a tratar de validar que lo que le está llegando realmente es información correcta. Entonces, hay que establecer protocolos de comunicación con los clientes también para cualquier potencial cambio. Si la firma cambia de número de cuenta, los clientes tienen que saber que esa comunicación va a venir de un canal autorizado y que no sea un intento de robarle dinero a través. Vamos, hace un ratito el ejemplo. También es recomendable separar cuentas de uso personal de cuentas de trabajo. A veces se vuelve una práctica común que utilizamos cuentas por ejemplo, correo electrónico, tanto para temas personales como para temas de trabajo. Estas tareas deberían estar separadas porque se pueden dar situaciones donde los correos son fáciles de obtener, y donde yo tengo centralizado en un solo correo electrónico temas personales y de trabajo, pueden darse situaciones inesperadas. Utilizar cifrado o encriptación de datos, especialmente en dispositivos móviles. Nosotros utilizamos celular, tabletas, laptops para temas personales y también para temas de trabajo. Los dispositivos móviles tienen la particularidad de que no están fijos en una oficina, nos lo llevamos para diferentes lugares, y en esos dispositivos puede en muchas ocasiones haber o pueden contener información sensitiva. Entonces, el cifrado de datos me ayuda a que si ese dispositivo me lo roban porque se me fue la onda y dejé el maletín de la laptop en el carro, me rompieron el vidrio y se llevaron el maletín, el equipo se puede reemplazar. Lo que es difícil de reemplazar es la información contenida en él. Entonces, es importante cifrarlo para que esa información no caiga en manos de terceros. Y esto me lleva al siguiente punto, que es respaldo, respaldo, respaldo. Quería escribirlo 4 y 5 veces, respaldo, pero el respaldo es de suma importancia. Tener respaldo de la información en mi celular, tener respaldo de la información en mis correos, tener respaldo de la información en mi laptop, tener respaldo de la información que tengo en los sistemas que utilizo.
El respaldo es lo que me va a permitir recuperarme ante una eventualidad de un robo o algún otro tipo de situación. Entonces, no solamente tener los respaldos de información, sino probar que esos respaldos están funcionando. Revisar o implementar políticas de acceso a datos e información. Esto es un need to know basis. Nosotros lo que hacemos en seguridad es que tratamos de cerrar el acceso a la información lo más posible, y cuando el usuario empieza a llorar, entre comillas, para decir, oye, es que no puedo trabajar porque no tengo este dato, habilitamos ese dato. Ah, es que también necesito acceso a este folder, habilitamos ese folder. Entonces vamos de lo más cerrado posible y expandiendo el acceso a información en la medida, en la necesidad de que ese colaborador necesita acceso a esa información. Entonces, tener este tipo de controles de qué usuarios pueden ver qué información me permite tener un mejor control también de esa amenaza interna, cosa de que no todas las personas dentro de una organización tienen acceso a la totalidad de los datos. Es importante también mantener actualizados cualquier software que estén utilizando y soluciones anti-malware. Anti-malware me refiero a antivirus, y soluciones que me permiten detectar cualquier tipo de software malicioso que equipos o en nuestra infraestructura. Entonces, estas herramientas actualizadas me ayudan en la detección y prevención de herramientas que puedan convertirse en puertas de entrada a hackers o en canales para que los hackers puedan extraer información. Y en caso de que todo lo anterior falle, es importante tener un plan claro de recuperación y continuidad de negocio. Eso tiene pues un apoyo en los respaldos, pero los planes de recuperación y de continuidad se elaboran y se prueban. Uno debe hacer estas pruebas de estos planes al menos una vez al año y realmente poner a la firma en una situación y decir, en caso de cuál es mi peor escenario posible, cuáles son las acciones a tomar dado ese escenario. ¿De dónde obtengo mi respaldo? ¿Qué equipos tengo que recuperar? ¿Qué información tengo que levantar primero? Generalmente el correo electrónico es una de las operaciones más críticas dentro de la firma. Entonces, tener un plan claro y adecuado de cuál sería las acciones o los pasos a seguir en caso de una eventualidad. Con esto resumo y culmino mi intervención. Espero haber podido ilustrar un poquito también en este aspecto la importancia de prestar atención a estos detalles. Y nuevamente, pues agradecer a todos pues la invitación, y pues dejo el espacio abierto, Ana Carolina, para las personas que han podido continuar acompañándonos un poquito más para cualquier pregunta. Muchísimas gracias, Jorge, y muchísimas gracias a todos los panelistas. Creo que más claro imposible. Les agradezco que nos hayan compartido sus conocimientos y experiencias en la mañana de hoy. Se me está rebotando el audio ya. Ahora el riesgo, como ven, para prestar el servicio es bastante alto y no queremos generar miedo. No es un tema para generar miedo, pero sí consideramos que requiere mucha divulgación y mucha docencia para colegas y firmas de todos los niveles y todos los tamaños, e incluso para las universidades, para los futuros abogados en formación que aceptan ser agentes residentes y constituyen sociedades familiares de conocidos, apenas cuentan con su idoneidad y todavía pues no tienen conocimiento de este tipo de obligaciones. Ya no es un tema que se queda únicamente con el oficial de cumplimiento de la firma o en el departamento de sociedades. Todos los abogados y todos los colaboradores, sobre todo los que tienen relación con el cliente, deben manejar esta información. Así que y también algo importante es que la docencia también va ahora para el cliente. En la práctica es muy común que la parte operativa del cliente o los negocios que realiza el cliente o la adquisición de activos que realiza el cliente con esta sociedad o fundación la manejan con un abogado que no es el mismo que su agente residente. Así que hay que trabajar mucho en eso también. Vamos a iniciar con las preguntas y los comentarios. Las que se queden pendientes por temas de tiempo, me pueden escribir después sin ningún problema o seguro pueden acercarse a los panelistas directamente
pues sabemos que este tema da para mucho, e incluso podemos hacer una segunda parte, pero tratemos de cerrar de forma muy breve y muy puntual. A los panelistas siéntanse libres de mantener sus cámaras encendidas en esta parte e intervenir cuando consideren. Así que voy rapidito y muchas gracias a los que todavía se mantienen conectados. Los registros contables deben ser refrendados por contadores públicos autorizados en Panamá. Muy buena pregunta. Sí. No sé si, bueno, me imagino que la audiencia ya conocerá, y para aquellos que no lo conocen, recientemente ya tenemos una ley una nueva ley del contador público, la ley número 280, que establece ya de forma más, digamos, en firme las actuaciones del contador público autorizado y la relevancia que esto conlleva. Con la normativa anterior y las normas que nosotros hemos conocido sobre temas, por ejemplo, declaración jurada de renta, antes cualquier profesional que no mantenía la idoneidad ante la Junta Técnica del Ministerio de Comercio podía refrendar o realizar, presentar declaraciones de renta y con montos inferiores a $50,000. Con la nueva ley del contador se cambia y se ajusta. Ahora es hasta 11,000, es decir, todas aquellas personas naturales y jurídicas cuya fuente sea mayor a $11,000 tiene que ser refrendado por un contador público autorizado. Eso es de gran relevancia, y con eso pues quiero reiterarles la importancia también de que todos los registros contables, los estados financieros, sean certificados y avalados por un contador público que esté idóneo y que su idoneidad esté vigente. Porque ese es otro tema. Yo puedo en este momento ser contador público y mi idoneidad no está vigente. Por lo tanto, ese documento carece de digamos, ese sustento o ese aval que tiene que brindar esa firma del contador en ese documento de respaldo o ese estado financiero que se esté presentando. Gracias, Mayra. ¿Tiene el agente residente que determinar, esta es otra pregunta, ¿tiene el agente residente que determinar el perfil financiero y transaccional, o puede soportarse de los estados financieros auditados con firmas con idoneidad y expertise para estos fines? Bueno, el perfil financiero definitivamente con con estas normativas que confirman lo que ya se establecía en la ley 123 del 2015, efectivamente cada sujeto regulado debe realizar sus evaluaciones y sus verificaciones de debida diligencia y sustentar el tema del perfil de riesgo en base a lo que haya identificado también en ese perfil financiero, que muchas veces y sobre todo en los sujetos regulados se establece que uno de los indicadores que muestra o confirma el perfil financiero son los estados financieros. Entonces, ya sería de manera discrecional del agente residente, porque también puede de alguna manera respaldarse de empresas autorizadas a realizar este programa o esta gestión más bien de debida diligencia, o bien con personal interno que pueda hacer estas evaluaciones para poder entonces perfilar ese cliente y determinar a través de la información financiera ese perfil financiero que hoy día se nos exige bajo el marco regulatorio. Gracias, Mayra. Retomando o como una continuación de la primera pregunta, porque me han llegado varias preguntas sobre eso y el ámbito de aplicación de la nueva ley de contador público autorizado. Los registros contables de sociedades que llevan sus operaciones fuera de Panamá también tienen que estar refrendados por contadores en la República de Panamá. Bueno, eso no lo establece exactamente la norma, pero aquí se habla del contador público, o sea que yo puedo entender o puedo interpretar que a pesar de que la sociedad o la persona jurídica está constituida en Panamá, pero no perfecciona sus actividades o operaciones en Panamá, puede ser llevado por un contador externo o extranjero. No obstante, y tengo que decirlo, los agentes residentes tienen que verificar si ese contador de ese país es idóneo para poder certificar esa información financiera, porque eso también es sumamente importante. La norma en este momento no limita a que deba ser únicamente por un contador público panameño, pero yo siempre recomiendo que todo contador, sea extranjero, en el caso de las
sociedades que no perfeccionan sus operaciones en Panamá, pues tengan y mantengan ese tema de idoneidad para efectos de poder de alguna manera análogamente y jurídicamente poderlo tener en la misma línea del contador público en Panamá, tal cual como se establece en la ley del contador. Muy importante aporte. Acá dicen, ¿qué registros contables debe tener una sociedad que solamente tiene un inmueble residencial? Sí, es una pregunta que muchas veces nos hacen, inclusive creo que lo comenté en mi exposición. Tenemos un bien inmueble, tenemos que conocer el valor de ese bien inmueble. Presentarlo, tener el documento que respalda ese bien inmueble y de alguna manera el contador tendrá que mostrar en registros contables que se mantiene únicamente ese bien inmueble, asegurándonos de que efectivamente esa sociedad únicamente, y reitero y perdonen la redundancia y la reiteración, de que tiene únicamente o mantiene únicamente ese bien inmueble, porque nos hemos encontrado con sociedades o personas jurídicas que no únicamente mantienen bienes inmuebles, sino también mantienen cuentas bancarias y demás, y reciben otros tipos de ingresos y no lo están reportando. Entonces recordemos y reiterando en mi presentación que en este momento se generan cruces de información entre las autoridades competentes dichas y establecidas en este nuevo marco regulatorio que es la Ley 254. Gracias. Acá preguntan, si los accionistas de las sociedades a las que presto el servicio cotizan en bolsa, es decir, no mi cliente directo, ¿entran dentro de las excepciones? No, la norma es clara. La norma establece personas jurídicas, sociedades, no personas naturales. Las personas naturales tienen también el deber de reportar todo lo que generan a través de ese tipo de participación accionaria, a través de otro marco regulatorio. Pero aquí únicamente se establecen son personas jurídicas. Acá, ¿qué se entienden como sociedades que realizan compraventa de títulos valores? ¿Es cualquier sociedad con una cuenta de inversión o son entidades con licencia de casa de valores o asesores de inversión? Muy buena pregunta. Aquí tendríamos la ley, y yo siempre menciono esto en mis exposiciones, perdón. Nosotros tenemos que ceñirnos a lo que nos dice la norma. La norma que nos dice contratos de compraventa de valores. Sabemos que el área o el sector valores está regulado, tiene sus normativas y regulaciones muy particulares. No obstante, para efectos de nuestro tema de hoy día, tenemos que enmarcarnos a aquellas compañías que realizan todas estas transacciones de compra y venta. Yo podría interpretar igualmente, hay algunas o existen algunas personas jurídicas que se dedican a esta actividad. Entonces sería vinculado únicamente a esa actividad que dedica esa persona jurídica, porque adicionalmente estas empresas pueden por ejemplo, brindar otros servicios de asesoría, de consultoría que no están relacionadas directamente a lo que se menciona en la norma, que es la compra y venta de valores. En este caso, inversiones, acciones, bonos y demás que se interrelacionan o se comercializan o se pactan entre personas para poder, pues, de alguna u otra forma generar alguna actividad o acto de comercio entre ellas. Entonces, yo me ceñiría únicamente a las personas jurídicas que realizan estas actividades de compra-venta y que tengan así la licencia para poder generar este tipo de actividad, que eso también es otro tema que debo mencionar. Tienen que estar autorizadas para hacer o ejercer este tipo de actividad. A ver, ¿cómo sabe el registro público que la sociedad que cambia al agente residente o se disuelve no entra en la ley 52? Esto es muy interesante. Las primeras semanas que estuvo esta ley vigente fue muy complicado porque el registro público pedía esto para todo el mundo. No he tenido experiencias recientes. No sé si alguien quiere compartir algo. Realmente en nuestra experiencia ha sido la misma. El registro público no tiene forma alguna de distinguir si la sociedad realiza actividades o tiene operaciones locales o si es una entidad offshore o tenedora de activos.
el criterio del registro público a la fecha ha sido exigirle la declaración jurada a toda sociedad que vaya a hacer cambio de agente residente o a toda sociedad que vaya a disolverse, sin distinción alguna. Y ese mismo problema lo tenemos no solo con el registro público, sino también lo vamos a tener a menos que salga la reglamentación antes de la fecha que tengamos que hacer la declaración jurada a la DGI. Porque la declaración jurada que tenemos que hacer los agentes residentes a la DGI nos pide que nosotros declaremos de qué sociedades tenemos registro contable y de cuáles no, pero no está distinguiendo si son sociedades con operaciones locales o si son sociedades offshore o tenedoras de activos. Entonces, ahí hay un área de reglamentación importante porque está creando una confusión, ¿verdad?, en la forma en que se tienen que hacer las cosas para las entidades que tienen operaciones locales y la forma en que se tienen que hacer las cosas y los requisitos para las sociedades que entran dentro de la ley 52 del 2016. Así es que nosotros elevamos la consulta al registro público formalmente, por escrito, pero hasta la fecha no ha habido ningún cambio de momento en cuanto a la obligación que tenemos de incluir la declaración jurada de que contamos con los registros contables. Gracias, Alexandra. Sí, Mayra. Sí, perdón, solamente como aporte a lo que acaba de mencionar Alexandra, es que si bien es cierto, todavía no está claro, tal cual y coincido, recordemos que en la norma existen autoridades competentes relacionadas o vinculadas. No quiero ser ave de mal agüero, pero me parecería que podría ser que el registro público realice un cruce de información o haga las consultas respectivas a la Dirección General de Ingresos y ahí de momento podría tener algún tipo de información. Y lo menciono más bien como para efecto de conocimiento general, porque en algún momento esto puede salir y nosotros tenemos que estar preparados para. Nada más como un comentario adicional que quería hacerles por este tema que la verdad que sí, es muy importante y que esperemos pues que se pueda aclarar. Muy válido. Y asimismo hay temas que todavía van a quedar para la reglamentación. Entiendo yo de que ya se está trabajando en el borrador. Yo en lo personal aún no lo he visto, pero entiendo que sí se está trabajando en la reglamentación. Y hay muchos temas en la práctica. Por ejemplo, como bien menciona uno de los participantes, se habla de disolución, se habla de cambio de agente residente, pero no se menciona nada al respecto de redomicilio. Y tampoco creo que se deja claro el procedimiento o mecanismos de defensa que se tiene ante requerimientos de información o aclaraciones o solicitudes de prórrogas o objeciones. Así que más allá de lo que está en la ley 38 del 2000 sobre procedimiento administrativo. Como última pregunta, para cerrar, es algo acá de seguridad informática. ¿Puede uno darse cuenta que ha sido objeto de un breach o robo de información? La respuesta es sí y no. Depende de qué tan madura sea la cultura de seguridad de la empresa. Esto es justamente uno de los temas que es importante atender dentro de la organización, porque estadísticamente, empresas no se dan cuenta que han sido víctimas hasta meses después que ha ocurrido la intrusión. Entonces, eso hace que la situación sea mucho más grave, porque la intrusión o el robo puede haber estado ocurriendo por un largo periodo de tiempo y la información se puede haber estado filtrando por un largo periodo de tiempo hasta que en efecto es detectada. Entonces, la forma de darse cuenta es madurar la cultura de seguridad de la información de la organización. Y eso se madura un poco con las recomendaciones que hablábamos hace un rato, concientizando al personal de este tipo de situaciones, monitoreando las comunicaciones, monitoreando los correos electrónicos, monitoreando las actividades y se vuelve complejo porque bien mencionaba la licenciada Kurani al principio de su intervención, no todas las firmas de abogados tienen los recursos para invertir en este tipo de sistemas. Sin embargo, es una realidad que los va correteando, porque una fuga de un dato
es casi jaque mate para una entidad. Y creo que las firmas de contadores se van a ver reflejados en esto también. Entonces, la cultura de seguridad empieza concientizando al personal, estando consciente de cómo suceden este tipo de situaciones, y de esta manera las personas se convierten en esa primera barrera ante una posible intrusión. La detección de esa intrusión va a depender ya de qué otros controles de seguridad se han implementado dentro de la organización. Muchísimas gracias, Jorge, por ese resumen, y muchísimas gracias a todos los expositores por acompañarnos esta mañana. Ha sido sumamente productivo, se han tocado temas muy relevantes, muy de actualidad y que hay que prestarle atención. No quería dejar por fuera que se tuvieron varios comentarios sobre temas de costos y precios, y pues como todo nuevo servicio y toda nueva realidad depende, y eso va a ser una evaluación que debe hacer cada organismo a lo interno, porque si se implementan herramientas o nuevos recursos informáticos, pueden ser que signifiquen un ahorro en comparación con métodos manuales que se estaban llevando a cabo. Así que, y también el tema de las tarifas, pues sabemos que los abogados tenemos un tarifario mínimo que forma ley de la República, y debemos tomar ese parámetro, pero eso, incrementar nuestros honorarios para el cliente, pues va a depender mucho de la propia organización y también del mercado, así como funciona con todo nuevo servicio que se nos ponga enfrente como abogados. Muchísimas gracias. Veo que muchos se han podido mantener conectados por este tiempo. Mil disculpas por extendernos, pero consideramos pues que este tema lo ameritaba. Y nuevamente gracias a los expositores por sus magistrales intervenciones. Muchas gracias, AmCham, por crear estos espacios. Hasta luego y que tengan excelente día. Hasta luego, día. muchas gracias a todos. Muchas gracias también, igual. Un placer. Gracias a todos por participar.